Acevedo. Presente, licenciada. Alemán. Presente, licenciada. Arcani. Arce. Presente, licenciada. Atocha. Presente, licenciada. Callapa. Presente, licenciada. Céspedes. Chamaca. Chambi Mamani. Choquehuanca. Choque Ocio. Presente, lice. Choque Vilca. Presente, lice. Cuellar Pariente. Flores Cabezas. Presente, lice. Guardia García. Presente, licenciada. Hinojosa. Presente, licenciada. Caldín. Presente, lice. Mamani Calderón. Hinojosa está Taquichiri. Disculpe, licenciada, se ha faltado, diré, mi nombre no me ha llamado, Iraola. Sí, licenciada, estoy aquí. Hinojosa. Sí. Jaldín. Presente. ¿A quién no le llamé? Iraola, licenciada. Iraola. Sí, No licenciada. está en Iraola. esta, pero en esta tiene que estar. Iraola. Dice ya para entrar. Sí. En esta está. Iraola. Jaldín Luján. Presente, lice. Ya está, ¿no? Sí. Mamani Calderón. Presente, lice. Mendieta Orellana. Presente, lice. Mérida Patiño. Presente, lice. Oliva Montaño. Presente, licenciada. Un minutito, espérenme, por favor. Presente, lice. Tenorio. Presente, lice, Tenorio. Tito. Presente, lice. Tola. Presente, lice. Uriona. Presente, lice. Usnayo. Presente, lice. Vargas Suyo. Ya está Vargas también, ya no viene Vargas, lo anulamos nomás ya. Villegas Corbaez. Presente, lice. Y Zambrana. Zambrana Ortuño. Debe estar festejando a Punata. Ortuño. Dice, buen día, yo entré un poco tarde. Chambi. Ya pasamos la lista, Chambi. Estaba comprando. Ya no se puede retroceder. No tenía internet, dice. ¿Perdón? Apenas comprar. Fui a comprar una tarjeta de internet. Pero tiene que comprar a las 9, si sabe que es a las 10 menos cuarto su clase. Chambi, Sí. ¿qué es? Guarachi, dice. Chambi Guarachi. Justo pasó mi nombre y entré. Había estado invicto, eso le iba a inhabilitar. Lice, buen día. Tiene falta el 29 de abril. Eso no le podemos borrar. Falta nomás ese hijo eso. Pensé que era, ahorita voy a ver mi otra hojita en la que estaba llamando. Chambi. Chambi Guarachi. Sí, aquí le he puesto falta. Pero tiene una faltita. Eso sí le va a perjudicar. Ya, hemos quedado en factores que intervienen en la solubilización de las sales. O sea, que intervienen, condiciones que influyen y ahora que intervienen en la solubilización de las sales. Quiero preguntarles, a ver, en factores que intervienen en la solubilización de las sales, ¿qué parte es que no hemos entendido? ¿Qué parte es que quieren que se retroalimente? Cuando la presión de vapor es menor. ¿Ya? ¿A la presión de vapor de quién? A la presión de vapor del hidrato. Pero si me dice del hidrato, hija, ya tiene agua el hidrato.
Póngase a pensar, a ver. ¿No ve? Si me dice hidrato, ya tiene agua. A ver, póngase a pensar, la esponja es la sal. ¿Cuándo va a absorber la sal? Agua. El resto tenemos que complementar si han estudiado. ¿Ya? Ingeniera. Espera, Daisy, espera. Stephanie. Cuando la sal no tiene suficiente, cuando es muy dura o algo así. No. Estamos hablando de presiones. Daisy, a ver. Ingeniera, la presión de vapor de la sal va a empezar a absorber cuando la presión del vapor de la atmósfera sea mayor. Exactamente. Y sea menor la presión de vapor. O sea, cuando decimos hidrato ya está, digamos, con agua, ¿no es así? Ya está hidratada la sal, ya ha absorbido, pero es cuando las presiones de vapor son diferentes. En este caso tiene que ser mayor presión de vapor de la atmósfera que el de la sal. Probablemente ya tiene una nada de agua, entonces sigue absorbiendo. Esa es la cosa, Nicole. Y cuando empieza a eliminar su agua, el hidrato. Cuando su presión de vapor sea en exceso, va a empezar a... Sea mayor que la presión de vapor de la atmósfera, pues. En ese caso va a empezar a evaporarse el agua que está en la sal. A ver, en esta época, si ustedes dejan sal en un plato, cloruro de sodio, exponen en la noche, déjenlo en el patio y vean al día siguiente. Veamos al día siguiente, observemos el fenómeno que ha ocurrido al día siguiente. Déjenlo ahora en el patio, sal, el plato con sal, déjenlo expuesta al aire esta noche en su casa. Y mañana se levantan y vayan a ver qué es lo que ha pasado. Ese es. Entonces ahí hay una diferencia de presión de vapor del hidrato y presión de vapor de la atmósfera. No se olviden que tenemos agua en forma de vapor de agua en la atmósfera. Por eso dice humedad relativa del momento. ¿Está bien? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Todos están con el texto. Todos están con el texto, ¿no es así? Lo que usted me ha preguntado, Mendieta, ¿a qué factor corresponde? A la eflorescencia, presiones. No, Daisy, ¿a qué factor corresponde? Vea lo que me está respondiendo, lo que le estoy preguntando y miren, no sé si realmente comprenden lo que le estoy preguntando. Daisy, ¿me entendió? ¿Alguien me entendió? ¿A qué factor corresponde? Ataque químico. La hidratación, licenciado. Al segundo factor. Dice, 2 factores intervienen en la solubilización de las sales. El primero es la disolución. El segundo es, dice, el ataque químico. Y dentro del ataque químico, que es el segundo factor que interviene en la solubilización de las sales, o sea, ¿en qué tipo de sales interviene el ataque químico como factor? Stephanie, ¿en qué tipo de sales interviene el ataque químico como factor? Daisy. Sales insolubles, ingeniero. En sales que no se solubilizan. En sales que no se solubilizan. Entonces dice, ¿no ve? Cuando el agua discurre entre las rocas, ya estamos hablando de los factores. Cuando el agua discurre entre las rocas, se encuentra con sales, unas solubles y otras que necesitan una transformación química. ¿Para qué? Para solubilizarse. Entonces estoy hablando de sales insolubles, ¿no ve? De sales que no se disuelven, para solubilizarse.
Por lo tanto, de manera general, en la solubilización de las sales intervienen dos factores. La primera es la disolución. Someramente hemos tratado de ese tema. La disolución más adelante, hemos definido la característica más importante de la solución. A ver, Lourdes Hinojosa, ¿qué es una solución? ¿Qué es una disolución? Definamos. Lourdes, ¿qué es una solución? No busque información, dígame usted. ¿Sabe o no sabe, hijo? ¿Sabe o no sabe, Lourdes? No sabe, ¿no ve? A ver, Sí, licenciada, pero anoté, dime, pero a ver, no va. dime, ya he pasado el tema. Es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónica de dos o más sustancias. No, lo que usted ha entendido. Está bien lo que me dice, pero lo que usted ha entendido, no lea. Lo que usted ha entendido, ¿qué es una solución? Eso es lo que he entendido, ingeniera. A ver, Que me anoté. ¿cómo es que mezcla iones? Dígame. Ya ve que no ha entendido, Lourdes. Está leyendo, no lea. Dígame de lo que usted ha entendido en algún momento, de lo que ha hecho. A ver, ¿alguien más? Es una mezcla homogénea, licenciada. ¿De qué? De las moléculas. A ver, ¿cómo mezcla las moléculas? Yo quiero preguntarle eso, a eso me voy. No, ya vi que no es que usted, por eso le digo, no es cuando usted va a hacer, hija, no está agarrando y está mezclando moléculas, pues, ¿acaso ve las moléculas? ¿Acaso ve los iones? No ve, pues, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que mezcla? ¿Qué es lo que mezcla, Lourdes? ¿Qué es lo que mezcla para formar una solución homogénea? A eso me voy, Lourdes. El agua está en disolución, y sigo con Lourdes, chicas. El agua está en disolución en la naturaleza. ¿Qué es lo que se mezcla en la naturaleza? A ver. Ese es el tema, sí. El agua con el aire, licenciada. Ya, es una disolución gaseosa. ¿Qué más? Tenemos que estudiar, hija, tenemos que estudiar. A ver, Stephanie. Una solución está formada por un soluto y un disolvente. Listo. Ese es. Evidentemente ya cuando rompe las fuerzas al interior del soluto, ahí recién hablamos moléculas, iones. Mientras tanto no podemos decir es una mezcla homogénea de moléculas de iones, no, pues. ¿Qué tal si usted no mezcla nada, no hay moléculas, no hay iones, hija? Estamos mezclando, es una mezcla. A ver, ahora definiremos bien cómo se define, Stephanie. Es una mezcla homogénea compuesta por soluto y disolvente. El soluto se encuentra en menor cantidad que el disolvente. No, eso ya es otro tema. Daisy, a ver un concepto más coherente. Hasta donde dice mezcla homogénea, está bien. Mezcla homogénea de dos o más sustancias. Eso es. Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. El agua es una mezcla de ¿cuántas sustancias, Lourdes? En la naturaleza. Dos, licenciada. ¿Seguro? ¿Cuántas sustancias se están mezclando, Juan Alberto? En la tierra. Juan Alberto, en la tierra, el agua, ¿cuántas sustancias se están mezclando? El hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Ay, Dios mío, ¿dónde estás, Juan Alberto? Gaseoso, el hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso. No, pues amor, estoy hablando. El agua está como solución en la tierra, ¿no ve? ¿Estamos? Ya, ahora dice, defina solución. Es una mezcla de dos o más sustancias. Entonces, el agua en la tierra está disolviendo dos o tres sustancias.
O sea, el agua en la naturaleza es una mezcla, pero ¿de cuántas sustancias? ¿De 2 o 3? Dependiendo de la litofase en la cual entre en contacto, va... Pero amor, escucha, está bien. Pero la litofase es la roca, ¿no ve? Ajá. La roca tiene minerales, tiene sales, como dice Tapia. Ahí ya son 2 sustancias, el agua y los minerales. Pero ¿qué más disuelve? Gases. Entonces es pues lo que estamos definiendo. Es una mezcla de 2 o más sustancias, agua, gases, minerales. Es una solución de 3 sustancias. Primero, ¿con quién entra en contacto? Con el aire. Ah, es otra cosa. ¿Cuántos gases del aire está disolviendo? Ariel, Tola, ¿cuántos gases del aire está disolviendo? Tengo que saber ahí la composición del aire. Ariel, ¿quiénes son? ¿Quiénes componen el aire? No, Tola, no puedo creer que no sepa, Tola, quiénes componen el aire. ¿Quiénes componen el aire? Vania Orellana. Nitrógeno, oxígeno y argón. Exacto, pero ahí tenemos algún gas importante. ¿Cuál es? El CO2. El CO2. No tienen que olvidarse del CO2. Ese es el que realmente es el responsable del calentamiento global de la Tierra, les he dicho. No pueden olvidarse. Composición en volumen del aire, Talía. ¿Cómo, licenciada? Composición en volumen del aire. Nitrógeno, oxígeno y argón. Composición en volumen, composición, hija, en porcentaje. ¿Cuánto por ciento de nitrógeno? ¿Cuánto por ciento? Nitrógeno 78%, el oxígeno 21% y el argón 1%. Composición en volumen es eso, hija. Composición química es otra cosa, es nitrógeno, oxígeno, argón, CO2. Composición en volumen, 78%, 21%, 1%. Listo, entonces, el agua en la tierra, en la naturaleza, es una solución. ¿Y qué es una solución? Una mezcla homogénea de 2 o más sustancias. ¿Cuántas sustancias están disueltas? ¿Qué digo? ¿Cuántas sustancias están mezcladas en la solución agua? 3, es el agua, son los gases y las sales, como dice Luis Antonio. Pero sales o minerales es lo mismo, sustancias sólidas es lo mismo, compuestos sólidos es lo mismo. Es lo mismo. Otra cosa son gases, otra cosa son líquidos, otra cosa son sólidos, son los 3 estados de la materia. Pues decíamos eso, ¿no? Y hemos dicho entonces que de manera general en la solubilización de las sales intervienen 2 factores. Es la disolución o la solución y es el ataque químico. Y dentro del ataque químico están involucrados procesos que prácticamente actúan como solubilizantes, como factores que ayudan a solubilizar a las sales que no son solubles en la tierra. Esos procesos son la hidratación, la hidrólisis, óxido de reducción, pH, fenómenos biológicos. De esos procesos, si han leído, Tola, ¿cuál de esos procesos? Ya me ha preguntado Stephanie sobre hidratación. ¿Cuál es el que modifica? O sea, ¿cómo es que actúa cuando hablamos de pH? ¿Cuándo se va a modificar el pH del agua? Ariel Tola, ¿sabe o no sabe? No, Lisa, no he estudiado. ¿Ah? No he leído tanto, Lisa. ¿Cuándo vas a estudiar, Tola? Pregunto, ¿cuándo te vas a sentar y vas a estudiar? Ingeniera, va a haber una modificación del pH cuando
o sea, sabemos que la disociación del agua son el ion hidroxonio y el oxidrilo. Entonces, uno corresponde a una base y el otro a un ácido. Va a haber un desequilibrio al disolverse los iones de las sales, va a cambiar va a desplazar este equilibrio. Está bien lo que me ha dicho Daisy, pero lo que no le voy a aceptar es que me diga cuando se disuelvan los iones. ¿Quiénes son los que se disuelven? Las sales, ingeniero. Las sales. Entonces, tenemos un equilibrio en lo que respecta. Cuando solamente hay agua, ustedes saben, el agua se disocia ligeramente, ¿no ve? Por eso es que es poco conductora de la corriente. Entonces, al disociarse forma iones, hidrogeniones o hidroxonios, que es H3O más 1. ¿No es así? Más el oxidrilo. Y eso está en equilibrio, lo que significa, si está en equilibrio eso, el pH es igual a ¿qué, Daisy? Neutro, ingeniero. ¿Cuánto es su valor? 7. 7. El agua tiene un pH neutro. Su pH tiene un valor de 7. No es ácido ni es básico. El momento en que yo disuelva una sal en ese agua de pH 7, ahí es donde se desestabiliza ese equilibrio. Puede aumentar los iones hidroxonios o hidrogeniones, puede aumentar haciendo que el pH, en este caso, disminuya y tenga un carácter ácido. O puede aumentar la cantidad de oxidrilos haciendo que el pH aumente y tenga un carácter básico el agua. Solo el momento en que se disuelve una sal en el agua es cuando va a desplazar ese equilibrio que es la concentración de iones hidrogeniones es igual a la concentración de iones oxidrilos. Ahí el pH 7. El momento en que voy a disolver una sal, ahí es donde realmente voy a romper ese equilibrio, voy a desestabilizar ese equilibrio, ya no va a ser igual. Uno de los dos crece. El que le da el carácter ácido al agua o el que le da el carácter básico al agua. Ahí es donde se rompe el equilibrio. Ahí es donde el pH se modifica. Me estoy adelantando un poco para que entiendan por la pregunta que leí. Entonces, empezaremos con el tema de la disolución. ¿No ven? Con el factor que interviene en la solubilización de las sales, que hemos tratado de manera somera, sin detallar, más antes. Dice, para que caiga agua a la superficie de la Tierra, en la atmósfera, debo tener ¿qué? A ver, ¿quién me dice? Cindy ha levantado la mano, ¿me puede decir? ¿Para qué ha levantado la mano? O para que caiga agua sobre la superficie de la Tierra. ¿Qué tenemos que tener en la atmósfera? A ver, vean chicos en su textito, unos 5 minutos, no, 3 minutitos por favor les ruego. Lean en su textito, estoy volviendo enseguida. Necesitamos en la atmósfera presencia de qué necesitamos para que caiga en forma de agua. Gases y también iones. Eso es lo que contiene el agua de lluvia. No, para nada. Cindy. Yo no digo el número. ¿Qué debemos tener? O sea, presencia de qué debemos tener en la atmósfera para que caiga en forma de agua. Nubes, licenciada. Nubes, chicos. Si no hay nubes, manan cancho lluvia. Pero ahí les dice en el texto. Necesitamos nubes. Si la atmósfera está totalmente celeste se ve porque es en grandes cantidades el aire. Si la atmósfera está bien cubierta de nubes, ¿qué sensación me da a mí? ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo así? Está nublado, ingeniero. Está nublado,
Parece que va a Ver. Parece que va a llover. ¿No es así? Chicos, tengo que contextualizar los contenidos de esta materia. Tengo que hacer en un contexto social. Tengo que hacer un listado. ¿Qué es lo que ustedes necesitan aprender? Por eso les decía, la población de Cochabamba recibe agua potable. Eso saben todos ustedes. Porque ustedes también reciben en sus casas. Y yo me pregunto y digo, ¿cuál es la fuente de ese agua que yo recibo en mi casa? A ver, esa es una realidad. Fabiola, yo le digo, ¿cuál es la fuente, hija, de donde recibe usted agua? Creo de una represa. ¿Qué? Del sistema de Semapa, que lo traen de una represa. No, pero ya es agua tratada. Yo estoy preguntando fuente, amor. Agua de lluvia. O sea que directamente a Semapa cae la lluvia, todos los días llueve. No, de un río. A ver, espera, Fabiola, no me respondas tan rápido. Piensa un poco, hija. Pensamos. Cuando digo fuentes, me estoy refiriendo de manera general y a nivel mundial. Yo vivo en Cochabamba. Yo tengo una fuente de agua en Cochabamba. Por supuesto que ese agüita ya lo han tratado, todo eso es real, ¿no ve? Semapa lo trata el agua. ¿Cuál es la fuente de agua que baja a Semapa? ¿De dónde viene el agua a Semapa? ¿De la lluvia? No, pues. ¿De dónde viene a Semapa el agua? De una represa. Pero ya pues ustedes están a punto de ir a trabajar. ¿Eh? Agua de escorrentía. No. ¿Pero acaso todos los días está lloviendo para que sea agua de escorrentía y esté entrando a Semapa? ¿Daisy? Ríos, ingeniera. Pero mamacita, ¿acaso del río están llevando a Semapa? ¿Cuál es la fuente del agua de Semapa? O sea, el agua que está entrando a Semapa, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿De dónde está entrando a Semapa agua? ¿Nadie? ¿No conoce nadie? Ah, no, chicos. Agua de una represa. La Angostura es represa a Belén. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Belén? Sí, licenciada. ¿Está entrando de la represa de la Angostura a Semapa el agua? No, de... No, perfecto, no. ¿Y de dónde está entrando a Semapa agua para que traten ese agua y vuelvan potable? ¿Aguas superficiales y aguas subterráneas? No, pues hija, es que es eso, está bien. Pues después voy a identificar eso, Andrea. De una cuenca, ingeniera. ¿De qué cuenca? Es un proyecto grande que lo han manejado hasta políticamente. De la presa de Misicuni. ¿Y? Es que cuando ya se les pregunta con otros términos, como que no. Yo sé que todo el mundo conoce Misicuni, han debido ir inclusive. Ahorita esa es nuestra fuente de agua a Semapa para la cobertura de agua potable a la población de Cochabamba, inclusive para el sistema de riego en el futuro. ¿Sí o no, chicos? ¿Quién alimenta la represa de Misicuni? ¿Quién alimenta la represa de Misicuni, Fabiola? ¿Los ríos? Imagínense los ríos, dice la Fabiola. ¿Quién alimenta esas represas? Obvio, se almacenan, lógicamente, en las alturas las aguas y a través de los ríos llega a almacenarse en esas represas. Pero ¿cuál es la fuente de alimentación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas? La lluvia. La lluvia. Si no llueve, no hay agua en el río, o en el río Rocha ahorita hay agua. No hay, mientras no llueva no hay agua. Llueve, hay bastante agua.
Entonces, ha llovido este año, Misicuni se ha llenado. No hemos utilizado ni siquiera, me han dicho, qué sé yo, el 10% o el 15% el otro día en el noticiero. También hay que ver noticiero de esas aguas. ¿No ve? De ahí está entrando a CEMAPA. No hay otra fuente que entre a CEMAPA, chicos, no hay ahorita. Hay, creo, alguna otra lagunita ahí arriba. Misicuni, Escalerani, creo. Antes antes de Misicuni. Una vez que han concluido Misicuni, ahora es Misicuni. Alimenta a CEMAPA para que traten ese agua y potabilicen y luego nos distribuyen. ¿No es así? Fíjense, en el contexto social tengo que poner eso. Ustedes tienen que saber qué tipo, o sea, qué fuente de agua se está utilizando en Cochabamba para el abastecimiento de agua potable. ¿Qué me van a decir? Superficial. Superficial. Para nada estamos utilizando aguas de pozo. No estamos llevando a CEMAPA aguas de pozo. En algún momento por la sequía se ha hecho eso, se ha llevado aguas de pozo. Pero en este momento es las aguas de Misicuni que están alimentando a CEMAPA para su tratamiento. Es una fuente superficial, no es subterránea. Si hablamos de Santa Cruz utiliza como fuente de abastecimiento de agua para tratar el agua subterránea. El agua subterránea. Y así sucesivamente en cada departamento ustedes tienen que ver qué tipo de fuente tienen de agua para potabilizar el agua. Hay en algunas ciudades que están utilizando aguas de río, siempre y cuando en el río no falte agua, porque después si falta agua en el río, no es una fuente de abastecimiento, ¿no ve? Como fuente de abastecimiento para el tratamiento del agua, para potabilizar el agua, nosotros tenemos a Misicuni. Misicuni es una represa enorme, almacena volúmenes grandes de agua que nos van a permitir durante años gozar de agua potable. Porque si no había Misicuni, ténganlo por seguro que Cochabamba se moría sin agua. Así de clarito. Misicuni nos ha salvado y ha salvado, inclusive va a salvar el sistema de riego en el futuro. Pero todo depende de nuestras autoridades de manera que den cobertura, hagan las instalaciones, las tuberías de distribución de aguas, etcétera, etcétera, para que llegue hasta el último rincón de Cochabamba. Ese es. Entonces, ¿qué tenemos? De hecho, mañana no va a ser el examen, chicos, porque mañana primero tengo sesión de consejo universitario, después me han invitado a la posesión de los que han sido elegidos, los nuevos delegados consejeros docentes, entonces no va a poder ser mañana el examen, va a tener que ser el día jueves, como hoy día el examen, porque el día lunes tienen examen, vayan a hacer su examen, pero va a ser la última vez que yo de verdad cedo en esta ocasión, la próxima ya no sé, el día en que yo voy a decir el examen, ese día es el examen, así ustedes digamos tengan otro, pero tienen que decir, tengo clases, es el horario de laboratorio, no puedo hacer nada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos nubes. Entonces, cuando las aguas caen de las nubes a la superficie de la tierra, en primer lugar, ese agua que cae en forma de lluvia de las nubes, ¿con quién entra en contacto? Tapia. La lluvia cuando cae primero está con los gases del... No está, psijito, entra en contacto, esa es la cosa. Perdón, dicen, con la superficie de la tierra. En primer lugar, ¿entra en contacto con la superficie de la tierra o no? ¿O con quién entra en contacto? No entiendo lo que me está diciendo. Con el aire. A ver, Tapia, por favor, le estoy preguntando. Cuando el agua cae en forma de lluvia de las nubes que están en la atmósfera sobre la superficie de la Tierra, ¿con quién primero entran en contacto? Con los gases, dicen. Con los gases de la atmósfera. Y ahora le pregunto, si me dice con los gases de la atmósfera, lo primero que tengo que saber, ¿qué gases, Tapia? Los gases que están compuestos en el aire. Estoy preguntando qué gases, por eso. Nitrógeno, argón y oxígeno, dicen. ¿En qué orden? ¿Nitrógeno, argón primero o oxígeno? Nitrógeno, oxígeno y argón, perdón. ¿Qué más? El CO2 Listo. es el principal. Inicialmente sabemos 4 gases principales en contacto con el agua o presentes en el agua.
Inicialmente estamos aprendiendo que cuando el agua cae en forma de lluvia de las nubes a la superficie de la tierra, en primer lugar entra en contacto con el aire. Tengo que decir así, con el aire. ¿No ve? Y ahí tengo que saber, si está entrando en primer lugar en contacto con el aire, tengo que decir, ¿qué gases principales están presentes en el agua? Nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono. ¿No es así? Ya están en el agua presentes esos gases. Ya veremos otros gases más que están presentes. Pero una vez que han llegado a la superficie de la Tierra, se escurre una parte. ¿No es así? Se escurre. Y a esas aguas de escurrimiento, ¿qué se llaman? Aguas superficiales. ¿Sí? Aguas superficiales. Y otra parte se filtra. ¿No es así? Otra parte se filtra, se infiltra. Y ahí pregunto, ese agüita, al filtrarse, al infiltrarse, entra en contacto ¿con quiénes? ¿Con quiénes entra en contacto? Lourdes Flores. ¿Con quiénes entra en contacto Lourdes? ¿Ha leído, ha estudiado? No, Lourdes. Sí, Licen, lo he leído. Ya, pero entonces, ahora respóndeme, pues, si has estudiado. ¿Con quiénes entra en contacto? No comprendí bien la pregunta, Licen. Pero entonces no has leído, mija. Ruth Arce, ¿con quién entra en contacto? Con los gases. ¿Esos gases dónde están, hija? En el aire. Pero ya he hablado, ya estoy en el agua que se está infiltrando, no estoy en la zona de infiltración. En la zona de infiltración, ¿qué es lo que hay en la zona de infiltración? Está bien. Y hemos dicho, ya Tapia me ha dicho, ahora hemos llegado a la superficie de la Tierra. Escuchen, chicos, la clase que estamos haciendo. Se escurre el agua, una parte. Forman las aguas superficiales o aguas de escorrentía. Y otra parte se infiltra. Ya estoy debajo de la Tierra, debajo de la superficie de la Tierra. Otra parte se infiltra. ¿Con quién entra en contacto? Ruth me ha dicho con los gases. Está bien. ¿Dónde están presentes esos gases? En las oquedades. En las oquedades. ¿Qué son oquedades? ¿Quién me dice? Huecos. Son los espacios vacíos, son huecos vacíos. Ahí hay presencia de gases. Si estoy hablando en las oquedades de las rocas, entonces primero entra en contacto con los gases que están en las oquedades y también entra en contacto ¿con qué? Sales. Con sales que también están presentes, que también pueden estar presentes o están presentes. Ahora estamos hablando de una solución de 3 sustancias, agua, gases, sales, en la zona de infiltración. ¿Me entienden? En la zona de infiltración. No estoy hablando de grandes profundidades todavía, en la zona de infiltración. Cuando digo oquedades, chicos, ¿qué es una oquedad? Es un espacio, es un hueco en el interior de un cuerpo sólido. Y un cuerpo sólido es la roca. ¿No ve? La roca. Y ahí dice, en los poros de las rocas. Y digo, ¿qué son poros? También son espacios discretos de la roca. En esos espacios discretos de la roca pueden existir aire. Cuando digo aire, inmediatamente, nitrógeno, oxígeno, argón, CO2. ¿No es así? Pueden existir agua, puede existir hidrocarburos, pueden existir otros fluidos en los poros de las rocas. Entonces existe agua, existe aire, existe hidrocarburos. Si digo hidrocarburos, por eso la presencia de metano en el agua, CH4. Por eso la presencia de metano en el agua, porque ya estoy hablando de hidrocarburos. Entonces, en esos poros de las rocas
encierran pues agua, aire, hidrocarburos, y si me dicen qué hidrocarburo, al tiro voy a decir metano, CH4, es un gas, ¿no? Y otros fluidos más pueden existir, ¿ya? ¿Cuándo es que llamamos? Habíamos dicho cuando hablamos de difusión, dijimos, depende del grado de porosidad de la roca como condición que solubiliza las sales. Depende del grado de porosidad. ¿Qué es porosidad? Es el porcentaje del espacio poroso en una roca. A eso se llama porosidad, porcentaje del espacio poroso. Esa es la porosidad, ¿ya? Entonces estoy hablando de la zona de infiltración. Dice, en las zonas donde los poros de las rocas encierran a la vez aire atmosférico y agua. Aire atmosférico. El agua que está filtrándose ya está trayendo aire atmosférico. ¿No ve? Ya está trayendo. Ya está trayendo el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el CO2. Entonces dice, ahí prácticamente encierran a la vez aire atmosférico y agua. Rápidamente se va a alcanzar un equilibrio entre quienes, entre el gas disuelto que está trayendo desde el agua de lluvia disolviendo gases, está infiltrando, sigue disolviendo gases, entre ese gas disuelto y el gas atmosférico. Ahí sí se va a alcanzar en los poros de las rocas, vamos a tener un equilibrio entre el gas que ha estado disolviendo el agua en su recorrido desde la atmósfera, penetrando la superficie de la Tierra, etcétera, y el gas de la atmósfera. ¿Ya? Eso, para lo que estamos hablando de la zona de infiltración. Y lógicamente, si yo quiero mostrarles, o sea, cuando digo esto, ahí está, el ciclo hidrológico. O sea, nosotros estamos hablando de todo lo que es real, ¿no ve, chicos? No nos estamos inventando nada. Es de todo lo que de lo que vivimos sobre la Tierra. Fíjense, para que haya precipitaciones necesito que haya nubes en la atmósfera. Ahí están las nubes. Estas nubes, como decía, alguno de sus compañeritos debe condensarse para pasar del estado de vapor de agua al estado líquido. Ese es el fenómeno, proceso es, porque hay una transformación, ¿me entienden? No es fenómeno, es proceso. Entonces hay una transformación del estado de vapor de agua al estado líquido. Se está transformando el vapor de agua en estado líquido, por lo tanto es un proceso, pero mediante el fenómeno de la condensación. La condensación, ya, natural, ahí está. Igual, de cielo, este cielo se descongela por efecto de la temperatura y eso va a empezar también a escurrirse. Entonces, a estas aguas se llama aguas de escorrentía o aguas superficiales porque están encima de la superficie, no están al interior de la tierra, están en la tierra. Entonces se llaman fuentes superficiales, aguas superficiales, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ya? Dice, una parte de esto que está cayendo, una parte se escurre y van a constituir las aguas superficiales. Otra parte se infiltra, ahí está. Otra partecita se infiltra, filtramiento, percolación, como quieran llamar. Y vean ustedes, ahí está el nivel de la capa freática, es este. Fíjense, hasta ahí. Está por encima del mar, el nivel freático. Y pasa por ahí y sigue ahí el nivel freático, ahí está, fíjense. Y llega al océano. Ah, bueno, debe ser un lago, ¿no ven? Un laguito. Y llega al océano. El punto más bajo siempre es el océano. Ahí está. Entonces, en esta zona de infiltración es que estamos diciendo, si desde acá ya estamos trayendo gases, ¿no? Al penetrar seguimos arrastrando gases, pero también dice, en los poros de las rocas se encierra pues aire, se encierra agua, se encierra otros fluidos, hidrocarburos. Entonces, también una vez que el agua está penetrando, al entrar en contacto con lo que contienen los poros de las rocas, está también disolviendo. Entonces, acá rápidamente vamos a alcanzar el equilibrio entre el gas que está disolviendo el agua en su recorrido
y el gas atmosférico. Eso me está diciendo. ¿Hemos entendido, chicos? ¿Hemos entendido o no? ¿Ya? Tengan la gentileza de responderme. Y el que no ha entendido, me vuelve a decir, licenciada, vuelve a explicar, pero no creo que a dónde más voy a explicar, ya no sé dónde más explicar. Ya no sé cómo explicar. Entonces, si yo hablo qué fuentes que alimenta CEMAPA, no está, pues no estoy sacando de aquí abajo, ¿no ve? Está pues arriba, en las montañas está la represa de Misicuni, y de ahí mediante un sistema de tuberías bajan el agua hasta CEMAPA. Entonces, mi fuente de abastecimiento en Cochabamba son pues las aguas superficiales, que son alimentadas en la época de lluvias. Solamente ahí es alimentada el agua tanto superficial como el agua subterránea. Si no llueve, no hay agua superficial, peor no hay agua subterránea. Entonces, nuestra fuente de alimentación de las aguas superficiales y subterráneas son pues las lluvias. Y para que haya lluvia, primero tiene que haber evaporación, tienen que evaporarse, fíjense. Entonces, de los ríos, fíjense, los ríos, lagos, océanos, el fenómeno que ocurre es la evaporación, tiene que evaporarse, evaporarse, evaporarse. Fíjense, también cuando llueve, tocan a las plantas y también de ahí se evapora pues el agua. Entonces, tienen que formarse grandes cúmulos de nubes, y una vez que por efecto de la temperatura, cuando disminuye la temperatura lo suficientemente, entonces los vapores de agua, que son dipolitos, ya no, su energía cinética promedio acá disminuye de tal manera que las moléculas de agua ya no pueden escapar a la fuerza de atracción de las moléculas vecinas, se aglomeran y forman pues gotas de agua y caen en forma de líquido. Ese es el proceso que ocurre. Ese es. Tenemos que saber eso. ¿Por qué llueve? Porque la temperatura ha disminuido lo suficientemente como para que estas moléculas, en vez de separarse, de estar, hay algo fundamental, básico. Los gases siempre están en constante movimiento, porque sus fuerzas de atracción entre las moléculas no son apreciables. Lo que no ocurre en el sólido, lo que no ocurre en el líquido. Entonces, estas para llover tienen que aglomerarse, tienen que unirse. ¿Y cuándo se unen? Porque están separadas por distancias grandes. Precisamente se unen cuando ya la energía cinética ha disminuido demasiado y hay pues moléculas vecinas en el entorno de una molécula y empiezan a aglomerarse, empiezan a unirse debido a sus polaridades positivas y negativas. Se atraen y forman una gotita de agua. Y eso cae en forma de lluvia, eso es. Ahora, me van a preguntar si lo he visto, nunca lo vamos a ver, chicos. Solamente vemos que cae agua, nada más. Y en muchos casos se congela el agua y cae granizo. ¿Por qué? Porque la temperatura ya bajó demasiados. 0 grados se congela el agua. Entonces, en el trayecto ya está la temperatura a 0 grados o menos. O menos 5 por ahí, están congelada el agua y cae pues, la nieve, cae el granizo. Listo. Entonces, hasta ahí hemos entendido bien, zona de filtración. Ya habíamos tratado de manera somera las particularidades de la disolución de un gas en un líquido, de un sólido en un líquido. Ya hemos hablado. Y además también hemos mencionado sobre las circunstancias prácticamente que influyen en este fenómeno de la disolución, que es el fenómeno más importante de la química del agua. Acá viene ahora, como le decía Tapia, los gases más importantes en contacto con el agua. Tengo que empezar: aire, nitrógeno, oxígeno, argón, CO2. ¿No es así? Los 4 gases más importantes en contacto con el aire. Hay unos 3 más: el helio, que está en la atmósfera, el amoníaco y el metano, lo que les decía. Puede ser que el amoníaco, o sea, el gas amoníaco, esté acá, ¿no? Por lo que hemos dicho, que las aguas superficiales, por otro lado, contienen derivados del nitrógeno, por la orina, tanto de los animales como de los humanos.
Entonces puede ser que el amoníaco, el gas amoníaco, esté acá, como principal gas presente en contacto con el agua. Y el metano, definitivamente les he dicho, los poros de las rocas encierran aire, agua, hidrocarburos y otros fluidos. Entonces ahí podemos pensar que tenemos gas metano. Por lo tanto, en las aguas subterráneas vamos a tener gas metano. No podemos tener en las aguas superficiales. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué no podríamos tener? No tenemos acá arriba hidrocarburos, ¿no es así? Pero además también son volátiles. Acá sí podemos tener, y cuanto más profundo, mucho más en mayor cantidad, el metano. ¿Ya? Es. Así como hemos mencionado de los gases más importantes, tenemos que acordarnos. El aire cuya composición. Si me van a poner aire, tienen que poner, estoy diciendo, los gases más importantes en contacto con el agua. Entonces, nitrógeno, oxígeno, argón, CO2, helio, amoníaco y metano. Y su fórmula química, ya saben, nitrógeno 2, oxígeno 2, argón es monoatómico, el CO2, el helio es monoatómico, el argón y el helio son gases monoatómicos, un solo átomo, ¿no? Diatómicos son el nitrógeno, el oxígeno, y ya no puedo decir triatómicos al CO2, porque están constituidos por dos átomos de elementos diferentes, el carbono y el oxígeno, ya son moléculas gaseosas. El CO2, el amoníaco, NH3, y el metano, CH4. Es eso su composición, que lo deben conocer. Así como decimos, los gases más importantes en contacto con el agua, también debemos hablar de las sales más importantes en contacto con el agua, o qué sales se encuentran en esas rocas que hemos dicho. ¿No ven? Dice, entra en contacto, dice, con los gases, pero también con las sales presentes en los poros de las rocas. ¿No es así? Hay gases presentes, pero también hay sales presentes. Entonces, ya hemos dicho de los gases más importantes. Ahora hablamos de las sales más importantes, que se podrían encontrar en las rocas en forma soluble y que son capaces de poder ser disueltas por las aguas en su recorrido, tanto superficial, es decir, las sales tanto superficial que pueden disolver, como al interior de la tierra. ¿Ya? ¿Qué sales se encuentran en forma soluble? En forma soluble, al interior, en la superficie y al interior de la tierra. Esto tenemos que realmente agarrar bien la cabecita, porque de aquí depende qué componentes químicos están presentes en el agua en forma de sales. Las calizas, carbonato de calcio. Entonces la fórmula química tienen que saber, eso tendrán que buscar. Las dolomitas son carbonatos dobles de calcio y magnesio, está en el texto ahí, ¿no? Dolomitas, carbonatos de calcio, sales dobles, son carbonatos de calcio y magnesio. El yeso, ya saben, la composición química del yeso, sulfato de calcio bihidratado, 2 moléculas de agua. Tenemos la anhidrita, el sulfato, o sea, es sal sin agua, sulfato de calcio, anhidrita. Eso se hidrata y se vuelve en yeso, ¿no es así? Y los dos más importantes, el cloruro de sodio y el cloruro de potasio. Esas son las sales más importantes en contacto con las aguas. Calizas, dolomitas, yeso, anhidrita, cloruro de sodio y cloruro de potasio. Ahora, ¿quiénes aportan calcio en el agua? Vean ustedes, la caliza, la dolomita, el yeso y la anhidrita. Son 4 fuentes de calcio en el agua, de esas 4 sales. Cuando se disuelven esas sales, la caliza, por decir, carbonato de calcio, aporta con calcio y aporta con carbonato. Cuando las dolomitas, cuando se disuelven, aporta con carbonatos, aporta con calcio y magnesio en el agua. Cuando digo el yeso, aporta con sulfatos y aporta con calcio en el agua. Cuando digo anhidrita, aporta con sulfato y aporta con calcio en el agua. O sea, 4 fuentes de calcio. Como no quieren que el agua tenga alto contenido de calcio, aumenta su cantidad de calcio en el agua, ¿no es así? Sin embargo, también de los sulfatos, porque viene del yeso, viene de la anhidrita, y también de los carbonatos, que viene de las calizas y viene de las dolomitas.
pero el carbonato siempre está presente en el agua, siempre, desde el agua de la atmósfera, porque ahí el anhídrido carbónico presente reacciona con el agua para formar ácido carbónico. Ese es su origen del ácido carbónico y su disociación en carbonatos y bicarbonatos. Y los dos últimos, que son el cloruro de sodio, que aporta al disolverse en el agua sodio e iones cloruro. Iones sodio, iones cloruro. Y como hay en gran cantidad, el cloruro de potasio. Las dos últimas proceden de las rocas. ¿De qué tipo de rocas? De las rocas ígneas. El cloruro de sodio y el cloruro de potasio proceden de las rocas ígneas. Están en la misma cantidad ambos elementos. El sodio está en 10 gramos por inventarme algo. Y el potasio está en 10 gramos. Los dos están en la misma cantidad y los dos son arrastradas en la misma cantidad por el agua una vez que se solubilizan estas rocas, pero llegan al mar solamente el sodio, no llega el potasio. Por eso es que el agua de mar es salada. Solo llega el potasio, el sodio, y no llega el potasio. Entonces, en este capítulo es que me dice por qué no llega el potasio en la misma cantidad que el sodio al agua de mar. En este capítulo está, cambio de bases. Y eso hay que estudiarlo bien, chicos. Listo. Dice, también existen en estas rocas otro tipo de sales que también son solubles, pero que están presentes en menor cantidad. Y esas sales, que sí al disolverse les dan efectos secundarios al agua. Esas sales se llaman oligoelementos. Oligoelementos. Pero están en menor cantidad que las calizas, que las dolomitas, que el yeso, que la anhidrita, que el cloruro sódico, que el cloruro potásico. Lo que tengo que saber cuando me digan qué sales importantes están en contacto con el agua, tengo que decir caliza. Ahora, ¿cuál es su composición química? Carbonato de calcio. Dolomitas, ¿cuál es su composición química? Carbonato de calcio y magnesio. Cloruro de sodio, ¿cuál es su composición química? O sea, la sal, cloruro de sodio y así sucesivamente. Y tengo que saber escribir su composición química. No les estoy pidiendo toda la nomenclatura química que sepan, sino estas que son bien importantes y los gases que son bien importantes. Luego, dentro de una misma roca, y eso es cierto, ¿no ve? Dentro de una misma roca es pues variable la cantidad de sales capaces de disolverse. ¿Ve? Dentro de una misma roca, eso es lo que le decía, no solamente una roca compone de cloruro de sodio, por decirles. No, dentro de una misma roca hay gran cantidad de sales presentes capaces de disolverse, pero dependen de muchos factores también, dependen de diversos factores. Uno de ellos es los yesos. Los yesos, al disolverse, o sea, los yesos tal vez son las rocas más solubles al entrar en contacto con el agua. El yeso es el que más se solubiliza. Entonces, como es una sal, como dentro de la roca, el yeso es una de las sales más solubles, no solamente aporta en el agua gran cantidad de calcio, sino también aporta gran cantidad de sulfato. Entonces, de los yesos solubilizados vamos a tener presencia en cantidades grandes de calcio y de sulfatos. Si yo tengo gran cantidad de calcio presente en el agua es dura. El agua es dura. Si yo tengo gran cantidad de sulfatos presentes en el agua es corrosiva. Y ustedes como civiles no deben utilizar esa agua en obras civiles. No deben utilizar. ¿Por qué? Porque ataca al cemento, al hormigón, como llaman ustedes, ataca. Un agua corrosiva siempre va a atacar. Listo. Hasta ahí lo que significa el tema de disoluciones, o sea, como factor. Hasta ahí, disoluciones. Ahora entramos en lo que es ataque químico. Listo.
¿Qué procesos se involucran en el ataque químico? Lourdes, Hinojosa. La hidratación, la hidrólisis y la oxidación, reducción del pH y los fenómenos biológicos. Hábleme de la hidratación. Háblame de la hidratación. La penetración del agua en el sistema reticular de los cristales. Sí. Un ejemplo. El yeso, licenciada. Muy bien, el yeso, sí. Sí, tanto va a pensar si ahorita estamos hablando del yeso con 2 moléculas de agua. ¿No es así? Claro. Entonces, la hidratación, sí, ¿qué es la hidratación? Dice, es la penetración del agua en el sistema reticular de los cristales. Vuelvo a ponerles de ejemplo, no es el tremendo ejemplo, es analogía nada más. No me invento, pero para que entiendan. La esponja es la sal, el cristal. Entonces, cuando penetra, muchas veces si se lo deja, está ahí detenida el agua, ¿no ve? No es que penetra y se sale, no. Se quedan las moléculas de agua en la esponja. Es lo mismo, es el mismo fenómeno que ocurre cuando hay penetración de agua en el sistema reticular de los cristales. Una vez que ha penetrado y se mantiene el agua ahí, puede ser que poco a poco se vaya saliendo y hasta que al final va a quedarse seco, tal vez en 2 o 3 días la esponja, porque todo el agua ya se ha escurrido o se ha evaporado también. Entonces dice, una vez que penetra en la esponja, que es la sal, en el sistema reticular de este cristal del agua, forma lo que se llaman los hidratos. Siempre digo, estás deshidratado. ¿Qué quiere decir deshidratado? Que no tienes agua en el organismo, que has botado todita tu agua de tu organismo. 70% del cuerpo humano es agua. Entonces ya no tienes agua, estás deshidratado, tienes que hidratarte. ¿Qué significa? Al margen de que botamos potasio, botamos todos los minerales, entonces totalmente deshidratados. Con el agua botamos, es decir, no es con el agua, sino en el orín botamos, ¿no? Entonces nos hemos deshidratado en minerales y en agua. Dice, toma agüita para hidratar. Entonces, una vez que ha absorbido el cristal agua, dice, penetración del agua en el sistema reticular de los cristales, prácticamente estamos formando un hidrato. Por ejemplo, el sulfato de calcio se transforma en yeso. El sulfato de calcio, hemos dicho, es anhidrita. Absorbe agua y se transforma en yeso. Y su fórmula química la tienen ustedes en su texto, sulfato de calcio bihidratado. Este mineral es de origen sedimentario, lo que significa que las rocas sedimentarias las tomamos como ejemplo porque son las rocas que contienen mayor cantidad de sales solubles. Eso es, mayor cantidad de sales solubles. La hidratación representa la fase inicial del ataque químico. Una característica muy importante de los hidratos es la estabilidad del hidrato. Entonces, acá dice, y se clasifican estos hidratos de acuerdo a su estabilidad en moléculas de agua. Es decir, mayor o menor facilidad con que puedan perder su agüita de hidratación. Por ejemplo, el carbonato de sodio, una sal que se hidrata con 10 moléculas de agua, si la vamos a exponer al aire, fácilmente se deshidrata. En cambio, el sulfato de calcio, el yeso, requiere mayores temperaturas para deshidratarse. Entonces, a eso se refiere cuando habla de que una de las características de los hidratos que se han formado es la estabilidad. ¿Qué tanto pueden mantenerse con esas aguas de hidratación? O qué fácilmente, una vez que han absorbido, pueden ir deshaciéndose de las moléculas de agüita, ¿ya? Cuando absorbe y libera agua, el hidrato cederá. Ahí está lo que preguntaba Mendieta. ¿Cuándo es que un hidrato cede y absorbe agua?
Ahí me pregunto yo, ¿cuándo es? Ella decía, no entiendo esta parte, ahí está. Cuando la presión de vapor del agua es menor que la presión de vapor del hidrato. Es decir, cuando hablo de presión de vapor, estoy hablando de las nubes, chicos. Voy a hablar de presión cuando hay gas o cuando hay vapor de agua. No puedo hablar de presión cuando estoy en el estado líquido. La propiedad más importante y fácil de medir en los gases precisamente es la presión. Entonces, cuando estoy con vapor de agua, es de donde va a absorber agua, porque si no, no hay agua, pues en la atmósfera tiene que haber nube. Hay moléculas de agua que están moviéndose en la atmósfera en conglomerados. Nunca va a haber una molécula de agüita por ahí, sino sí, en nubes. Es un conjunto de moléculas de agua, las nubes. En muchos casos se cristaliza y hay que ver, de acuerdo a eso también recibe el nombre. Entonces, cuando la presión de vapor del agua, ¿dónde está? En la atmósfera está el vapor de agua. Tiene una presión. Entonces, cuando esa presión de vapor del agua es menor que la del hidrato, entonces ahí es donde prácticamente se da el fenómeno de la eflorescencia. Esto quiere decir, la presión de vapor del hidrato, el hidrato es un sistema, ¿no ve? La sal, vapor de agua, ¿y qué más? Es un sistema de los tres. Entonces, este hidrato, digamos, es mayor que la presión de vapor del agua. Ahí es donde va a ceder el hidrato. ¿Y cuándo va a absorber el hidrato, que es la sal agua? Cuando la presión de vapor del anhidro es menor que la presión de vapor del agua. ¿Es así? Entonces, cuando hablo de roca, estoy hablando de que existe dentro de la roca, existen poros, existen huecos vacíos. Entonces, estoy hablando también, hay presencia de gases también. Si estoy hablando de una sal, también las sales presentan algunas porosidades. ¿No es así? Entonces tiene que haber una presión. Siempre que hay gas, presencia o huecos vacíos, hay ahí aire. Estoy hablando de presión. Presión del anhidro es menor que la presión de vapor del agua. Ahí es donde va a absorber y formará un hidrato de agua. ¿Hemos entendido con esto, Mendieta? Mendieta, ¿está presente o no? Sí, estoy presente, estoy con cámara encendida. ¿Alguna pregunta al respecto? Tenemos el segundo proceso. No hay preguntas entonces. Tenemos el segundo proceso. Arce, Ruth, hábleme del segundo proceso, la hidrólisis. Sí. Cuando se logra descomponer el otro compuesto, podría ser. ¿Pero cuál es el otro compuesto? La sal o de ácido débil o puede ser ácido fuerte. No. Por eso es. Sí, la concentración de lectura y la comprensión que tiene. La primera parte me has dicho bien, la descomposición del agua. La hidrólisis, yo pregunto, ¿por quién se descompone el agua? A ver, me hablan. Ingeniera, la hidrólisis es la descomposición del agua provocado por iones de ciertas sales, o viceversa, es la descomposición de sales provocado por los iones del agua. O sea, cuando se solubiliza una sal en el agua, en el seno del agua aporta iones, ¿no es así? La sal que se ha solubilizado aporta iones al seno del agua. Esos iones, pero no de todas las sales, dice, sino de ciertas sales, pueden descomponer también al agua. ¿Sí o no? Pueden descomponer al agua. Esos iones de ciertas sales, pero una vez que se han solubilizado. Lo que tienen que entender ustedes es que mientras no se solubilice la sal en el agua, el azúcar, por ejemplo, se solubiliza, pero no forma iones. Se solubiliza molecularmente, no se separa como en el caso de los compuestos iónicos, que son las sales.
Y el mejor ejemplo que tenemos y que lo conocemos es el cloruro de sodio. Siempre hablo del cloruro de sodio, pero puedo hablar de esas otras sales que hemos mencionado. Calizas, carbonato de calcio, dolomitas, carbonato de calcio y magnesio, la anhidrita, sulfato de calcio, el yeso, sulfato de calcio, cloruro de sodio, cloruro de potasio. Eso es lo que tengo que tener en mi cabeza. Entonces, por eso dice, es la descomposición del agua por iones de ciertas sales que se han solubilizado en el agua, pues. ¿Me entienden? Que se han solubilizado en el agua. Si no se solubiliza la sal, ¿cómo voy a tener presencia de iones? No tengo presencia de iones. Si se solubiliza el azúcar, está la glucosa ahí disuelta como glucosa. No forma iones con carga positiva y negativa como lo hace el cloruro de sodio, como lo hace el carbonato de calcio. Disuelvo el carbonato de calcio, se forma el ion calcio más 2 y el ion carbonato menos 2. Son dos iones que se forman, positivos, negativos. Y así está presente en el agua. Y cada uno tiene un efecto en el agua. En cambio, si yo voy a disolver azúcar, molecularmente se disuelve el azúcar y no pasa nada, está ahí disuelta el agua de manera molecular sin disociarse. Cuando digo disociarse, ya es que estoy separando en cargas positivas y negativas. Entonces, la hidrólisis me habla de eso, de descomponer al agua por iones de ciertas sales, pero ya la sal dentro del agua. Mientras no se disuelva, no hay iones. O de manera viceversa. Descomposición de las sales por los iones del agua. El agua, no se olviden, es ligeramente disociado. Por eso es poco conductora de la corriente eléctrica. La mayor parte del agua están como moléculas de agua. Entonces, al disolverse el agua se forman iones y estos iones lo atacan a las moléculas de agua y lo disocian. Ahí es donde, chicos, sufre una modificación el equilibrio de los iones oxidrilos y de los iones hidrogeniones. Ahí es donde ocurre un desequilibrio. Se modifica el equilibrio y se modifica el pH del agua. Entonces, Alex, lo que me estaba diciendo es, dependiendo de dónde procede. Lo que sí tenemos que saber es el tipo de sal que se está disolviendo el agua, de dónde procede, para que la solución luego adopte un medio ácido o básico del agua. Cuando ustedes van a medir agua, supónganse que agarran agua del grifo y miden el pH, si tienen un medidor de pH en la casa. Con seguridad va a ser pH 7, no necesitan. Porque el agua que consumimos tiene pH 7, es neutro. Pero si tomamos una agüita del río Rocha, cuando tiene gran cantidad, gran cantidad de agüita, tomamos una muestrita de agua y ponemos el medidor de pH. Si me dice ácido, es porque la concentración de iones hidrogeniones o hidronios está en mayor cantidad que la concentración de los oxidrilos, por eso el pH es ácido. ¿Me han entendido? Porque el ion hidrogenión, el ion hidroxonio es el que le da el carácter ácido al agua y el oxidrilo es el que le da el carácter básico al agua. Les voy a mostrar eso. No sé, pero ¿dónde estará? Un minutito, espérenme. Vamos a mostrar esto. Me gusta mostrar mis diapositivas. De verdad, chicos, yo les quiero decir, el otro día conversando así entre nos, me han dicho, no hay que mostrar, porque inclusive dice que venden. No sé, pues estamos en una situación actual media rara, ¿no ven? No, ya han pillado vendiendo diapositivas, chicos. Imagínense ustedes, ¿a qué extremo llegamos? Dicen, no hay que mostrar nuestra producción. Esta es una producción mía. A mí me cuesta hacer una diapositiva, leer, y también a ustedes en algún momento les va a costar hacer un mapa conceptual, porque tienen que leer bastante, concentrarse bien y extraer de lo que han leído lo más importante.
Yo no sé de cómo surgió el comentario así entre docentes y alguien dijo, pues ya, en derecho, bueno, en derecho siempre va a ocurrir, pero ya está ocurriendo en todo lado. Dice, he pillado a un estudiante con mis diapositivas, dice. ¿Y qué pasó? Todos le preguntan y dice, es que yo expongo mis clases así y el joven tenía todo lo mío. Es que como graban chicos, ¿no? Graban. Entonces lo ha bajado él y ha agarrado, lo ha impreso y ha ido y ha vendido. Casi se muere el docente. Bueno, por eso yo digo, no es un trabajo sencillo el hacer un mapa conceptual, el hacer un esquema, es de tiempo, de sentarse, de leer, de agarrar, de conectar, de poner los enlaces, de que sea coherente. Es trabajo, chicos, es tiempo. Ahí está. Yo no sé, no sé si estoy mostrando. ¿Estoy mostrando? No ve, vamos a compartir. Esta es mi diapositiva. Voy a poner en modo presentación. Este es el agua H2O, pero este agua es ya en la tierra, es una solución, por eso son 2 moléculas de agua. Porque si no fuera 2 moléculas de agua, aquí sería una molécula de agua, hidrogenio más oxidrilo. Así se disocia el agua. Esta es agua ya solución. Esta ecuación es de una solución, ya es en la superficie y al interior de la tierra. Entonces, el agua se disocia. Se disocia, ¿ya? Este agua solución se disocia. Inmediatamente una molécula de agua agarra, o sea, aquí hay 2 moléculas de agua. Una molécula de agua agarra el hidrógeno de la otra molécula de agua y forma esto. El ion hidroxonio. Esto es en solución, no es el agua pura. Después les voy a ver, en solución ya. Más oxidrilo. Así se disocia. Está ligeramente disociada. Entonces, la mayor cantidad está así, como moléculas de agua. Estos son iones. Catión, anión, ya presente en el seno del agua misma. Entonces, esta cantidad de este hidroxonio, cuando pongo así entre corchetes, ya es concentración. La concentración de iones hidroxonio es igual a la concentración de iones oxidrilo. ¿Qué quiere decir esto? Esta es agua todavía. Le pondremos que es sin sal, ¿ya? Agua sin sal. Entonces, la concentración de esto es igual a la concentración de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que el pH del agua está en equilibrio. Es decir, su pH, su valor ahorita es 7. El agua no es ácido ni es básico, es neutro. Neutro. Es así como tomamos. ¿Ya? Entonces, este le da el carácter ácido del agua. La presencia de estos componentes en el agua le hacen ácida al agua. La presencia de estos componentes, OH, OH-1, le hacen básico al agua. El neutro es 7. De 7 para abajo quiere decir que hay gran cantidad de esto y es ácido el agua. Puede ser ligeramente ácido, ácido o muy ácido. Cuando el pH es 0 es muy ácido el agua. Difícil de tolerar, ¿no? Cuando el pH 7 es mayor hasta 12, porque el rango de pH es desde 0 hasta 12. La mitad 7 es neutro. De 7, cuando va subiendo hasta 12, el agua es básica, ligeramente básico, básico y muy básico, 12. Entonces, ¿cómo están? La concentración de este es igual a la concentración de este, el pH es neutro, su valor es 7. Así está el agua y así consumimos el agua. Entonces, ¿qué dice la hidrólisis? Es la descomposición del agua. Este agua, así está el agua, H2O. Muy poco en el agua está de esto. Es la descomposición del agua, de esto, por los iones de ciertas sales. Ahí me quedo. Ahora ahí me quedo. Dice, como el agua está así, yo voy a agregarle sal al agua. Se disuelve y forma iones.
esos iones descomponen esto. Descomponen al H2O en esto. Y esto va subiendo y esto va bajando, o esto va subiendo y esto va bajando. Entonces hay un desequilibrio. Como está igual, o esto va a subir cuando voy a disolver esa sal, y ahí tengo que saber la procedencia de la sal. Si la sal procede de un ácido fuerte, una base débil, si es ácido fuerte, esto va a subir. Si es base fuerte, esto va a subir. Si es ácido fuerte, esto sube y el medio es ácido. Si es base fuerte, esto sube y el medio es básico. Entonces acá hay un desequilibrio. Se rompe este equilibrio. ¿Me entienden? Se rompe. ¿Y acá es lo que estoy diciendo? Entonces hasta acá ya hemos entendido. Dice, por los iones de ciertas sales. No todas las sales descomponen al agua. Por eso dice, por los iones de ciertas sales. Aquellas sales que se disocian totalmente, esas son las más importantes, y esa es el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, se disocian totalmente. ¿Han visto ustedes? Se disuelve el cloruro de sodio y desaparece como sólido, todito está como ion sodio y como ion cloruro, a eso se refiere, ¿no? O a la inversa, la descomposición de ciertas sales. Ahora, estos iones que están en el agua, y una vez que pongamos la sal, estos iones son los que van a descomponer a esa sal. Y en esto me estoy refiriendo a las sales que no son solubles. La descomposición de ciertas sales por los iones del agua, por estos iones que están presentes, esas sales que relativamente no son solubles, estas van a descomponer porque están cargadas positiva y negativamente, pues. Se van a orientar de tal manera entre las sales y van a disolver, van a descomponer a las sales y van a aportar en el seno del agua iones, igual, sales solubles, sales insolubles, pero aquí tenemos para descomponer esas sales que no son solubles. Por eso está como un ataque químico el pH. Por eso está como un ataque químico, un proceso del ataque químico, el pH, como factor que interviene en la solubilidad de las sales. Eso es. Entonces dice, numerosas sustancias de las sales, al disolverse, forman iones o se constituyen en iones que se van a combinar con estos. Se van a combinar con estos. Claro, si yo al disolver una sal, cloruro de sodio, por ejemplo, el cloruro es, fíjense, el cloruro es negativo, -1. ¿Con quién se va a combinar? ¿Con cuál de los dos se va a combinar? Se va a atraer. A ver, dígame. ¿Con cuál se va a atraer? El cloruro es -1, cloruro -1. ¿Con quién se va a combinar? Con el oxidrilo. -1 con -1 se atrae. Con hidroxano. Claro. El que tiene carga negativa siempre va a atraerse con el que tiene carga positiva. Estoy en química, chicos. Siempre pongo un ejemplo. Entre los seres humanos, ¿quiénes se atraen? A pesar que en la actualidad todo el mundo ya se atrae entre todo el mundo. Pero antes no había eso, ¿no? Solo nos atraíamos hombres y mujeres. No nos podíamos atraer entre mujeres ni entre varones. Pero en la actualidad ya se atraen entre mujeres, entre varones, entre, no sé, todo pasa, ¿no? Pero antes, yo de jovencita, jamás podía fijarme en una otra señorita. ¿No ve? Aquí en la química es lo mismo. Y por eso dice, hay química entre esas dos personas. Pero ahora ya ha cambiado la realidad, es otra la realidad. Pero en el agua no ha cambiado nada, siguen atrayéndose entre positivas y negativas. ¿Me entienden? Entonces, si acá se va a disolver una sal, cloruro de sodio, el sodio es positivo. ¿Con quién se va a atraer? Con el oxidrilo. ¿Qué va a formar? El hidróxido de sodio. Va a crecer los iones oxidrilo, digamos. El cloruro de sodio, chicos, es una sal que procede de un ácido fuerte y una base fuerte.
Por eso es que cuando se disuelve en el agua tiene pH neutro. Por eso es que todos los días almorzamos una sopa neutra. No es ácida ni básica, porque la sal procede de un ácido fuerte y una base fuerte. Porque si la sal procedería de un ácido fuerte y una base débil, estaríamos almorzando todos los días medio ácido, ácido, ácido. No, ese es. Entonces al disolverse forman iones constituyentes que se combinan con este equilibrio. Y acá es donde se desplaza el equilibrio. Dice disociación, equilibrio de la disociación, y acá prácticamente este equilibrio produciendo, dice, un desplazamiento. Una vez que estas sales se han disuelto, entonces se combinan con este equilibrio, se combinan con uno de los dos, ya les he dicho, el negativo con el positivo y el positivo con el negativo, y produce un desplazamiento de este equilibrio. ¿Ya? O este crece, o este disminuye, o este crece y este disminuye, dependiendo de la sal que estoy disolviendo en el agua. Entonces, al producir un desplazamiento, modifica el pH del agua. Ese es el. Esto es importante que sepa. Modifica el pH del agua. ¿Hemos entendido acá algo que no hayan entendido, por favor? Acá les quería decir esto, voy a copiar esto. Uy, 11:32. ¿Hasta qué hora es nuestra clase, chicos? 11:15, dicen. Uy, ya me he pasado. Estito más, por favor, les digo. Me emociona. Está bien, Lisa, sigamos. No, sus compañeros me van a odiar. Así. Ese es el agua pura, chicos. ¿Lo ven? El agua pura. Y el agua pura se disocia así. Sí. Así se disocia el agua pura. ¿Ya? Pero esta ya es en solución. Y en solución forma estos iones. El ion hidroxonio y el ion oxidrilo. El agua pura es esto, acá no hay sal, no hay nada. Ese es el agua pura. Se disocia en iones hidrogeniones, aquí se llama iones hidrogeniones. Acá se llama iones hidroxonios. Yo no sé de dónde ha salido esto, lo voy a borrar, así, ¿no? Esta es la disociación del agua pura. Lo voy a dejar así, para mostrarla. Cuando ven dos moléculas de agua, directamente estoy hablando de solución. Cuando ven una molécula de agua, es el agua pura, ¿ya? Listo, ese es. Algo que no hayan entendido en esto. Creo que está claro, ya no puedo explicar más, ya no puedo decir, ya saben por qué se modifica. Lógicamente, desde el punto de vista de dónde procede una sal, no les puedo exigir a ustedes que sepan de dónde procede, si procede de un ácido fuerte, de una base fuerte. Yo como química sé qué ácidos son fuertes y se disocian completamente, qué bases son fuertes y se disocian completamente y pueden formar una sal con ese resultado. De que si procede, lo único que tienen que saber, lógicamente, aquí tienen que saber cuál es fuerte, cuál es básico o cuál es débil, ¿no ven? El cloruro de sodio, al disolverse, el agua, la solución tiene un pH de 7. Esa sal procede de un ácido fuerte y una base fuerte. Basta que diga fuerte, chicos. Ahí tienen que ustedes ya decir, entonces el medio, el pH va a ser ácido o va a ser base. Por ejemplo, les digo, el carbonato de sodio. El carbonato de sodio es una sal que procede de una base fuerte. El sodio, el hidróxido de sodio es fuerte, es base fuerte. Y el ácido carbónico es un ácido débil. ¿Cuál va a ser el pH de esa solución? Básico. Básico, porque estoy diciendo procede de una base fuerte y un ácido débil. Entonces, el que predomina es el fuerte. El fuerte. Por ejemplo, el nitrato de amonio es una sal, está en su ejemplo, el nitrato de amonio. Es una sal que al disolverse, esa sal procede de una base débil y de un ácido fuerte. El ácido nítrico es fuerte, de un ácido. ¿Cuál va a ser el medio de esa solución? Medio ácido. Medio ácido.
Es lo único que desde referente que les puedo decir a ustedes, porque químicamente yo puedo hacer analíticamente para ver si el oxidrilo crece y disminuye, eso yo lo puedo hacer como química. Ustedes ya no, simplemente eso quiero que sepan, predomina el fuerte y esa partecita quiero que me lo estudien. Listo. Mañana entonces mañana nos vemos a las 11:15. Ay, mañana no. Mañana quisiera de verdad reponer la clase, chicos. ¿Podemos reponer en la tarde? ¿A qué hora? Ustedes me dicen. 5:15 tengo clases de química. Antecitos puede ser. Hay choque con mención de hidráulica. ¿A qué hora tienen clases? En la mañana no se puede, licenciada. No puedo, hijita, en la mañana tengo que estar en el consejo universitario a las 8:30 y eso tarda un montón. No sé si voy a ir a la invitación que me han hecho los civiles, porque de verdad el consejo universitario es todo un escándalo. Entonces, toda la mano sabemos, a veces nos quedamos hasta sin almorzar. ¿Puede ser a las 3:30? ¿Se puede? 3:30. Listo, entonces voy a mandar el link a las 3:30, chicos. ¿Ya? Para mañana, por favor, la otra parte que viene, pH, oxidación, reducción, fenómenos biológicos, ya no es tan complicado les vamos a explicar rápido. A donde me voy es fenómenos que modifican la composición del agua. Fenómenos que modifican la composición química del agua. Lo que quiero que realmente me lo lean bien para mañana es el cambio de bases. Cambio de bases. Todito. Lean bien, comprendan bien, por favor. Ahí, por eso les decía, el sodio y el potasio están en la misma cantidad en la roca ígnea. Al entrar en contacto con el agua, disuelve y jala a esos dos componentes en igual cantidad. Sodio y potasio, por decirte, 50 gramos, jala. Pero al mar solo llega el sodio. No llega el potasio. Y yo quiero preguntarles, ¿por qué solo llega el sodio y no llega el potasio? En cambio de bases, léanmelo bienecito y van a comprender bien eso. ¿Está bien? Listo. Hasta mañana, chicos. Inge, perdón. Quería comunicarle que el examen que tenía el lunes lo han suspendido para el miércoles. El día de ayer lo ha suspendido, Lisa. ¿Para cuándo? Para el miércoles lo ha suspendido, así que el lunes no habría ningún choque. Entonces el lunes hacemos el examen. Si es que Jueves quieren estaría ustedes. bien, dicen, para que nos Jueves, estudien. licenciada, por favor. Lourdes, porque recién va a estudiar seguramente. Pues, ¿no ve? Por eso me está pidiendo. Póngale empeño, Lourdes. Estudia. Ya hemos quedado para el jueves, hacemos el jueves. Pero el lunes, escúcheme, si mañana no estoy mandando el link, no, ya estamos diciendo a las 3:15, ¿no ve? ¿A las 3 o a las 3:15? 3:30 dijo, Lindsay. 3:30 mañana entonces, a las 3:30, 15:30 por favor. Mañana sí pasamos clases. Y ya estaríamos más o menos terminando el capítulo 3, ¿no? 3:30, 15:30. Ya estaríamos acabando el capítulo 3. El lunes ya estamos haciendo el capítulo 6 y hoy día voy a mandar el capítulo 7, chicos, con nombres y apellidos para la exposición. El lunes ya estaríamos haciendo el capítulo 6, materia en suspensión, quienes tienen que suspender. Y el jueves hacemos la evaluación del capítulo que nos corresponde 3. Me imagino que hasta ahí hemos entendido bien, ¿no? Hemos entendido bien. Por favor, hagan esto. Agarren un vaso de agua ahí o 2 vasos, disuelvan la sal y ahí hagan aquí está poco ionizada el agua, aquí hay cantidad de oxidrilos igual a cantidad de hidrogeniones, voy a disolver la sal, modifique el equilibrio. Entonces ya, si pueden entrar también a internet y decir de dónde procede, por decirles una sal cualquiera, y les sale ahí, procede de un ácido fuerte, una base, entonces, entonces, esa manera es como tienen que estudiar, ¿ya? Chao chicos, que nos vaya bien a todos, que les vaya bien. Mañana nos vemos entonces en la tarde. Gracias. Hasta mañana.